Distinguido público, buenas noches. Gracias una vez más por estar pendiente de esta programación. Aquí cumplimos lo que ofrecemos y tratamos de hacerlo en la medida de ser respetuosos de cada uno de los criterios, porque sabemos que hay un público que nos sigue y obviamente cada cabeza es un mundo. El tema que hoy nos ocupará será el de la concesión, la decisión del presidente de la República de concesionar la refinería de Esmeraldas. Indicar que hay diferentes actores que hemos invitado para esta noche y que obviamente tienen su posición, su opinión respecto a este tema. Obviamente aclarar que no se trata de un debate, es un conversatorio donde cada uno de nuestros panelistas abondará con sus ideas de acuerdo a lo que cree, a su convicción, a lo que conoce de este tema tan delicado, estimados amigos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dejar que sean ellos quienes nos aporten en este tema, insistimos, tan delicado y tan trascendental para el desarrollo de la provincia de Esmeraldas y el país. Vamos a presentarles entonces a nuestros invitados. En primera instancia, tenemos allí al sociólogo y magíster Luis Montaño. Sociólogo, buenas noches, una vez más, gracias por participar. Bienvenido. Buenas noches, estimado Jefferson. Buenas noches a John y al otro contertulio. Deseoso fuera de que Nelson se incorpore porque entiendo y sé que es un hombre valioso. Saludos a Quinindé, saludos a Esmeraldas, saludos al mundo, porque sé que este medio está conectado con esa cobertura. Muchas gracias, Jefferson, por esta oportunidad. Gracias a usted. A continuación tenemos a un joven activista de la ciudad de Esmeraldas también. Estamos hablando de Pavel Estupiñán. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Jefferson. Gracias a la ciudadanía esmeraldea y sobre todo quiniñeña que se conecta a este prestigioso medio de comunicación. Muy gustoso de poder participar en este panel, en esta tertulia, sobre todo con gente que tiene mucha experiencia en el tema y gustoso de que los jóvenes podamos estar participando en este tipo de espacios. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al abogado. Lo tenemos allí en pantalla, al abogado John Reyes. Él es secretario de la Federación y es dirigente petrolero. Hace unos pocos meses se jubiló. Bienvenido, abogado. Buenas noches, un gusto saludar y un gusto estar en este medio de comunicación y a todo el pueblo de Quirindé para que conozcan la realidad del tema de la refinería estatal de Esmeraldas. Tengo un poquito de problema con el audio, no sé lo que me está pasando, no la comunidad ni escucho bien, sino que el comandante me dijo menos que cuando me estaba en pantalla tenía que hacer el saludo de 20 segundos. Un gusto saludarlo y espero poder mejorar este tema. Muchas gracias por la invitación. Tenemos a un conocido de la casa, decía en pantalla, al sociólogo Nelson Valencia. Bienvenido, Nelson. Un gusto tenerlo nuevamente acá. Gracias. Gracias a usted, mi querido Pacho. Gracias por la invitación en un tema tan trascendental como el que usted va a tocar esta noche. Realmente vale la pena participar y poder hacer aportes que en alguna medida puedan ilustrar. De acuerdo. Bueno, vamos entonces al grano, como se dice, ¿no? Ya he anticipado que, y es de dominio público, el presidente de la República ha dispuesto de que la refinería de Esmeraldas sea concesionada y pasaría pues a manos privadas. Esto tiene un impacto social y sobre todo pues de hecho pues hay algunos trabajadores
de la refinería de Esmeraldas que han salido en días anteriores a protestar ante esta decisión. Ellos están preocupados por el tema de la inestabilidad laboral, ya que vienen muchos años allí trabajando. Hay quienes piensan que el tema de la refinería de Esmeraldas podría ser negativo, la concesión que pasa a manos privadas por diferentes razones, entre ellas que es un patrimonio de todos los ecuatorianos, y también decía en la parte laboral que miles de trabajadores esmeraldeños se quedarían sin su empleo. Empecemos por justamente quien salió recientemente de allí, el abogado John Reyes. ¿Qué tan cierto es esta parte, abogado? Y si es que de pronto sus ex compañeros se quedarían en la calle luego de esta decisión. Adelante, por favor, el micrófono. Sí, lo escuchamos, abogado. No sé si usted me escuchó bien la pregunta. Parece que no me escucha, abogado. Sí, parece que hay algún problemita por allí, ¿no? Bueno, hasta ver si nos recuperamos allí. El micrófono está apagado. El micrófono, por favor. Parece que no. Bueno, vamos a empezar entonces con el sociólogo Luis Montaño. Un poco la apreciación, lo que estaba indicando sobre qué impacto social podría tener esta o qué repercusión la decisión del presidente de la República de concesionar la refinería de Esmeraldas. Sociólogo, por favor. Esmeraldeños, gentes que nos escuchan. Yo acepté extremadamente gustoso participar en esto porque me da la oportunidad de expresar algunos recuerdos. Mire que yo fui parte de la construcción de esa refinería. Y en 1972, con el gobierno de los militares, al parecer toman la decisión de considerarlo a Esmeraldas en un nuevo polo de desarrollo en la República del Ecuador. Y toman la decisión, quizás por su situación geográfica, de instalar allí la refinería estatal del Ecuador. Esmeraldas venía pasando por una situación económicamente bastante deprimida. El boom bananero había concluido, el cacao sencillamente quedaba para el sustento de la gente de finca, y el resto estaba dedicado a alguna que otra actividad agropecuaria y a la captura de productos de la pesca. Entonces, en 1977, que ya arranca la refinería, desde el 74 que se comienza a trabajar, vienen a Esmeraldas gentes de la sierra, de Manabí, de Guayaquil, servicios en todos los niveles. Y a la final construimos refinería, y refinería arrancó ya a elaborar productos derivados del petróleo en el 77. Y eso fue un empujón a la economía esmeraldeña. Los barrios comienzan a organizarse mejor y algunas calles también comienzan a darle una definición urbanística con mejor criterio técnico. Miren, ahora, a los 46 años, este gobierno se le ocurre regalar la refinería. Ecuatorianos, a este gobierno se le ocurre regalar la refinería, no es otra cosa. Ellos dicen una concesión, se configura como una privatización,
pero el precio lo vamos a ver. El precio lo vamos a ver. De tal manera que como un preámbulo a esta conversación, yo dejo planteado desde cuándo la refinería comenzó a dar impactos positivos a la economía esmeraldeña. Luego podemos hablar sobre la salud. Gracias, Jefferson. Gracias a usted por esa introducción. No sé si hemos recuperado todavía al abogado John Reyes, pero bueno, vamos por el tema, o más bien con Pavel Estupiñán, joven activista de Esmeraldas, que entendemos tiene una posición de darnos a conocer cuál es el sentir de los jóvenes en torno a este delicado tema. Pavel, adelante. ¿Qué es lo que conversan ustedes? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que dicen? Muchas gracias, Jefferson. Completamente de acuerdo con el sociólogo Montaño. Los jóvenes vemos con mucha preocupación esta mal llamada concesión, privatización, regalar algo que durante 46 años ha venido sirviendo al pueblo esmeraldeño, primeramente como fuente tal vez de empleo de muchos esmeraldeños. La refinería, la planta de la refinería estatal de Esmeraldas tiene un aproximado de 7.000 trabajadores, de los cuales se aproxima 5.300 serán esmeraldeños. El artículo de la concesión plantea un poco de que cuando se prevea la concesión, lo único que cambiará será la administración. El tema del personal administrativo, el personal operativo seguiría siendo el mismo. Supuestamente, bajo esta premisa, poder garantizar las plazas de trabajo de los esmeraldeños, pero con un gobierno que ha traicionado desde el primer día los intereses del pueblo ecuatoriano, creo que no es garantía de nada de esto. Los jóvenes vemos con mucha preocupación el incremento de la oferta técnica, de la tecnificación de la mano de obra esmeraldeña a través de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de los institutos superiores Luis Tello, Carlos Conchi y demás, ha venido también en concordancia con esa necesidad que tenía la refinería y mucho después de Esmeraldas, y hoy vemos que primeramente nos deja un sinsabor. Si la refinería se concesiona, ¿a manos de quién pasa la mano obrera? Los esmeraldeños hoy por hoy tenemos una gran queja, que es que muchas veces los cargos directivos, los grandes cargos dentro de la refinería han sido manejados por parte de quienes vienen de afuera, por foráneos, y que hay esmeraldeños preparados para asumir esos cargos. Pero a día de hoy, con esta concesión, lo único que sentimos es incertidumbre. Muy bien, gracias. Gracias en esa primera parte, Pavel. A ver si incorporamos ahora sí al abogado John Reyes. Ahora sí, si me escucha, por favor. Le decía si constitucionalmente concesionar la refinería de Esmeraldas es viable o no, toda vez de que hay quienes manifiestan que ninguna empresa estratégica debe ser concesionada ni privatizada a nivel del país. ¿Qué interpretación legal le podemos dar a esto, abogado? Bueno, muy buenas noches. Realmente hay una contradicción en lo que establece la Constitución de la República, su artículo 313, que establece que en los sectores estratégicos la única responsabilidad la tiene el Estado. La única responsabilidad la tiene el Estado. No la tiene, no puede, el Estado no puede delegar esa responsabilidad que tiene para con la Constitución. La Constitución establece eso. El negocio petrolero es un gran negocio. No es que administre el empresario privado, no es que administre el municipio, sino que eso genera riqueza para todo el pueblo del Ecuador. Genera riqueza para el presupuesto nacional, que tiene que ver con salud, educación, vivienda, y por ende con toda la comunidad del pueblo del Ecuador. Esa es la preocupación, porque los grandes negocios, si el empresario privado, no conforme con que maneja la distribución de la gasolina en las diferentes gasolineras, no conforme con eso, quiere coger lo que es realmente una responsabilidad estatal. Y eso es la preocupación que existe en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, porque no es una cuestión de ahora que quieren
meter las manos en los negocios estratégicos, en los negocios que generan riqueza para un pueblo, sino que quiere meter las manos de hace muchos años atrás. Recordemos la consulta popular que hubo en 1998 con Sixto Oranballén, en donde el pueblo ecuatoriano se pronunció ya por la no privatización. Ratifica el manejo del Estado en la aprobación de la Constitución del año 2008. Entonces el presidente Moreno no puede, no debe sacar un decreto que vaya en contra de lo que establece la Constitución de la República. Y es más, no está claro el tema, porque simplemente tratan de entre gallos y medianoche entregar el manejo de una industria que le pertenece su responsabilidad al Estado ecuatoriano. Muy bien, entonces... compañeros, para continuar. Sí, muy bien, estamos de acuerdo, estamos bien allí. Ahora, Nelson Valencia, partiendo de esta premisa que nos ha dado el abogado John Reyes, si es que la refinería de Esmeraldas genera riquezas, de lo que tengo entendido, serían cerca de 300 millones al año. ¿Por qué entonces el gobierno nacional está empeñado en entregarlo en manos privadas? Nelson. Su micrófono, Nelson, su micrófono. Sí, adelante, lo escuchamos, Nelson, lo escuchamos. A ver, en realidad no se pudo entender muy bien la pregunta formulada, pero en todo caso estamos acá en un panel para analizar la conveniencia o no de la venta de la concesión de la refinería. Ahí me parece que hay que empezar ubicando bien lo que el Estado o el gobierno está planteando. Yo no soy gobiernista, por cierto, ¿no? No voté ni elegí a Lenín Moreno, lo eligieron otros. Sin embargo, hay que entender a ratos también la postura y la posición de un gobierno. Yo un poco quiero revisar entre lo ideal y lo real. Entiendo que lo que se plantea es construir una nueva refinería en Esmeraldas frente a que la que existe cumplió su ciclo. Estamos frente a un cuerpo obsoleto que ya no responde a las expectativas competitivas del mercado. Y frente a eso se habla de construir una nueva refinería, pero obviamente cuando hablo de plantear un escenario desde lo ideal sería que el Estado ecuatoriano construya esa refinería, que el Estado ecuatoriano con la construcción de esa refinería busque aumentar la producción de derivados de petróleo y busque disminuir los efectos de la contaminación. Lo ideal sería que el Estado ecuatoriano acceda a un crédito internacional con los organismos multilaterales, se endeude con 5.000, 6.000 billones de dólares y construya la nueva refinería. Lo ideal sería aumentar la producción petrolera y deshacernos de los famosos subsidios. Un Estado pobre subsidia en una actitud un tanto demagógica, yo podría decir, porque termina subsidiando a quien no necesita. El 40% de los subsidios del petróleo, el gas y la gasolina se va para otros países. Y hay una economía de clase media en este país que no necesita de subsidios, sin embargo el país le subsidia a todo el mundo. A ratos parte la demagogia de los gobiernos. Eso es lo ideal, pero lo real es que el Estado ecuatoriano no tiene recursos para construir esa refinería. El Estado ecuatoriano no tiene capacidad crediticia para acceder a estos organismos multilaterales y poder construir dicha planta petrolera. Lo real es que la contaminación está matando a los esmeraldeños. Yo por lo menos vivo en Esmeraldas y definitivamente la irritación a la garganta, la irritación al sistema respiratorio,
afectación al pulmón y todo eso, es fuerte por consecuencia, por efecto de la emanación de gases de azufre y por la emanación de dióxido de carbono producido por la combustión de los vehículos. Entonces, este es el escenario al que se enfrenta el Estado ecuatoriano. Y me parece que los ecuatorianos estamos en la responsabilidad de generar criterios propositivos. No comparto ni estoy en la tesis de colocarnos en una postura y en una posición y decir que somos los salvadores y desde ahí constituirnos en los oponentes de algo, ¿verdad? Aquí en este país todos somos responsables de algo. Y en ese sentido, como responsables que somos de la realidad que vive este país, todos estamos obligados a buscar una salida a la problemática que vivimos. La refinería es un cuerpo obsoleto que hoy está contaminando a la población. ¿Qué proponemos? ¿Para dónde caminamos? Sí, precisamente estaba revisando algunos apuntes y entre los datos que tengo es de que se han causado al menos 2 incendios con graves consecuencias en la ciudad de Esmeraldas. Pero también esto ha producido algunas obras de mitigación en algunos barrios de la ciudad de Esmeraldas. Sociólogo Luis Montaño. Ahí, ya, ¿verdad? Mire, refinería la venden por el compromiso que tiene el gobierno con los multilaterales de crédito. Eso es verdad. ¿Quiénes están interesados en que se venda la refinería? Los que tienen sus ojos vistos en esa planta, la gente que tiene otros intereses secundarios para hacer negocios privados en la planta y algunas personas que no están muy claros todavía. Uno, el gobierno acaba de pagar más de 1.200 millones de dólares a los multilaterales, cuando todavía no le correspondía, le faltan 2 años para cumplir con ese compromiso, para que ya le llegue el tope a ese compromiso. Saco la plata y no hay plata, y dicen que no hay dinero. Es un contrasentido. 2, por ahí lo he escuchado a don Vico que sí, que está bien, que se privatice, porque no, él tiene intereses pues allá adentro, en refinería, pues él hizo ya plata en refinería. Y cree y está convencido, y en efecto así le resultó para él un buen negocio hacer trabajos privados ahí. 3, la gente que no está muy clara, estimados amigos, miren, una de las actividades que debieran hacer las autoridades es establecer un estudio básico mínimo respecto del otro problema que muchas veces se empuja con criterios para que se tomen decisiones de que el Estado se desasezca de la refinería, que es el problema de la salud. ¿Y cómo podríamos medir eso? Estableciendo tasas de mortalidad, estableciendo transparencia en la mortalidad. A ver, ¿cuál es la tasa de mortalidad de los que están adentro de la refinería? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la gente que está en los barrios adyacentes a refinería? Me refiero 15 de marzo, me refiero por ahí Codesa, etc. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la gente que está acá en el Panecillo? Que no tiene que ver que tiene que ver probablemente con poco con refinería. Mire, y en las estadísticas nacionales dice de que Esmeraldas tiene una tasa de mortalidad de 3.18. 3.18 por 1000. Esa es la tasa de mortalidad de Esmeralda. Y la tasa de mortalidad, por ejemplo, en el Oro es de 4.12. En Los Ríos, 4.33. En Carchi, 4.20. Entonces, ¿qué está matando entonces a la gente de aquí? ¿Es refinería o son cualquier otro tipo de aspectos que lesionan nuestra salud? Y eso habrá que decirlo con responsabilidad. Y las autoridades tienen que hacer al menos ese estudio básico.
de qué es lo que está pasando con la gente que se dice que está siendo contaminada por refinería. Sigamos hablando. Sí, lo que están planteando también algunos sectores es tener un poco conocimiento de cuáles son las cláusulas de ese contrato, de esa concesión. O sea, no ha sido socializada la propuesta y por eso es que, además de los trabajadores, algunos están levantando su voz de protesta. Pavel Estupiñán. Muchas gracias, Jefferson. A ver, voy de atrás para adelante empezando con algunos datos. La refinería, en su totalidad, Petroecuador, junto con Petroamazonas, llegaron a tener ganancias de 1.281 millones en el año 2019. Nosotros pasamos de tener una refinería que en el 2010 tenía ganancias aproximadas de 600 a 700 millones por año, a tener una que más o menos gana un 40% más. La refinería se ha convertido en esa gallina de los huevos de oro que mucha gente, como ya lo dice el sociólogo Montaño, le ha puesto los ojos y piensa que es una mina de oro en potencia. Lo que dice el sociólogo Nelson Valencia me plantea como dos lógicas. Algunos expertos hablan de que se necesitarían 430 millones para una repotenciación de un segundo momento. Ya vivimos una repotenciación en el año 2012, 2013, 2014, que duró algún tiempo, que le costó al Estado ecuatoriano alrededor de 2.500 millones de dólares y que llevó a la refinería a un nuevo momento. En 2017, no olvidemos que nos dijeron que la refinería iba a estallar, que la refinería ya se acababa y ya nos mataba. Gracias a Dios hubo una comisión investigadora, la cual encabezó el asambleísta esmeraldeño Lenín Plaza Castillo, que terminó derivando en que la refinería estaba completamente operativa. Han venido diciéndonos el discurso de que la refinería es obsoleta, de que la refinería sencillamente es un montón de chatarra, desde el 2017 con el único fin de cumplir esa agenda premeditada que tienen con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco de Desarrollo Internacional, que es llegar a concesionar los sectores estratégicos. Primero, que es anticonstitucional, como ya lo han planteado algunas personas acá. Sí, es anticonstitucional. Es un claro asalto al pueblo ecuatoriano. Y segundo, se manejan intereses. Nosotros, como parte del Movimiento de Revolución Ciudadana, quienes conformamos el movimiento a nivel provincial, nuestra directora provincial, Yané Bustos, la asambleísta nacional, Paola Cabezas, hemos comenzado a interpelar algunas acciones. Hace unos días atrás hubo un plantón en los bajos de la gobernación, estamos alzando nuestra voz, estamos presentando algunas acciones legales, llamaremos a algunos compañeros a que se sumen a amicus curiae para dar una tecnificación en el sentido de explicar qué es esto. Y también entendemos algo que lo ha conversado y lo ha dicho abiertamente el señor Jorge, olvido el apellido, el señor secretario de CETRAPE, que es que ellos han garantizado los puestos de trabajo del pueblo esmeraldeño, que los han garantizado, que no va a haber de una u otra manera despidos intempestivos, que se va a mantener la misma plantilla, que lo que cambiaría serían los directivos. Pero ¿qué tan seguro es esto? O sea, hablar de que en este momento se necesita una repotenciación de una refinería está bien. Tal vez dentro de las nuevas normativas ambientales expuestas en 2017, debemos entender eso, sí. Pero decir que la refinería es obsoleta, que la refinería no está operativa y que no es una gallina de los huevos de oro para ciertos sectores, creo que está como de más y creo que está como bastante lejano de la realidad. La afectación ambiental para el pueblo ecuatoriano y para el pueblo esmeraldeño sobre todo ha sido notable. Yo comparto eso y lo entiendo completamente. Algo que también hay que saber y entender es que, por ejemplo, en Esmeraldas hemos logrado lo que se ha logrado en provincias amazónicas. La ley amazónica prevé que por cada barril extraído de petróleo se queden $2 en la Amazonía. En Esmeraldas no hemos podido llegar a través de nuestros legisladores a plantear una ley, una moratoria económica que nos permita desarrollarnos más, teniendo uno de los puntos de desarrollo que aporta casi 10% del Producto Interno Bruto. Gracias, Pablo. Sí, justamente le iba a consultar al abogado John Reyes. ¿Hay algún plan de mitigación que los esmeraldeños durante estos años se hayan visto beneficiados en algo que no parezcan unas migajas
de lo que se están llevando producido en nuestra ciudad de Esmeraldas, abogado? Bueno, hay un tema muy importante que me parece a mí que debemos puntualizar. En primer lugar, quiero señalar, permítanme ustedes señalar algo constitucional, que es el artículo, permítanme leerlo, que es el artículo 313 de la Constitución del Estado. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar los sectores estratégicos, de conformidad a los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Esto dice la Constitución en su artículo 3. De ahí tenemos que partir para que el presidente de la República saque un decreto. En ningún momento dice que el Estado va a delegar. Lugar. Yo hago una pregunta a todos los panelistas. El personal que trabaja en Refinería Esmeralda, si en mi caso, que trabajé 31 años como en la Refinería Esmeralda, fui supervisor de planta, vivo 32 años en Esmeraldas. Es decir, si bien no es cierto que no soy esmeraldeño, pero vivo aquí. Tengo esposa, tengo mis 2 hijos esmeraldeños. Y lo que gané, estaba en economía, como en la economía, lo uno gana, se queda en la mayoría de los trabajadores de refinería. La empresa en 40 años, con un sol, el sol con un dedo, todos los procesos de industrialización generan de una u otra manera una contaminación. Lo que es minimizar esa contaminación, tener equipos modernos, equipos de alta tecnología para poder emisiones de gases a la atmósfera. Eso es lo importante. Otro tema que tenemos que considerar, si hay Esmeraldas, ¿cuántas industrias tenemos? A nosotros tenemos que hablar con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen tiendas aquí. ¿Dónde va el dinero de esa utilidad? ¿Se queda en Esmeralda o se va a los accionistas que están en Quito o Guayaquil? ¿Qué pasa con los peces de nuestro mar esmeraldeña? ¿Dónde se procesa? ¿En Esmeralda o en Manta? ¿Dónde se procesa la madera? ¿En Esmeraldas o en Quito o Guayaquil? ¿Dónde se Guayaquil? Entonces, toda esta situación nos debe preocupar porque la generación de empleo, si hay producción, hay empleo. Y si hay empleo, se mejora la economía de la sociedad. Entonces, esa situación, y que estoy de acuerdo, los organismos de control como son el municipio, como son el Ministerio de Ambiente, como es la misma refinería, no ponen y hacen acciones en conjunto con un organismo multidisciplinario y de algunas instituciones para poder minimizar y controlar las cuestiones de contaminación. Eso yo creo que debe ser la propuesta de nosotros, los que vivimos en Esmeralda y los esmeraldeños, que nos sentimos desconocidos frente a la refinería. Podemos hacer eco de los privatizadores que quieren coger el tema de contaminación, que quieren coger el tema de contaminación, queriendo embarcar al pueblo para que esa riqueza que genera la refinería, que está por cerca del 1 millón diarios, vaya a manos privadas. Y yo sí hago un llamado a todo el pueblo de Ecuador y de Ecuador, de Esmeralda, a todos los sectores progresistas, que no nos debemos engañar, que no nos debemos engatusar, como dice el argot popular, por esta gente que lo que quiere es quedarse con el negocio. No le importa la salud del pueblo, no le importa la economía del pueblo. Basta ya
y basta para un ejemplo. En un medio hay una denuncia que en el hospital de Teodoro Maldonado de Guayaquil hubo un sobreprecio en el año 2018 de 200 millones en medicina. Miren ustedes, 200 millones en medicina. Ahora en Esmeralda se dice que no está claro que había una inversión de 2 millones en el Seguro Social y que bueno, que tienen que investigar, eso ya es otro tema. Pero gracias. Que voy, no se olvide el tiempo, abogado, por favor. Gracias. Nelson, sería... Y decir, bueno, sí, gracias, abogado. Hasta allí esa parte. Ahora quisiéramos consultarle a Nelson el asunto de lo que está planteando el abogado y tiene que ver a que dónde van a ir esos excedentes, esos recursos, que garantiza de que va a ser algo compensada la ciudad de Esmeralda, la provincia, luego de que los dineros, las ganancias vayan a manos privadas. Y si es que podría garantizar de que en efecto esta empresa va a invertir en mejoras y evitar así también la contaminación de los barrios cercanos. A ver, acá lo que se está planteando es la construcción de una nueva refinería. El tema de venta de refinería del Estado a inversionistas privados, eso yo no lo he escuchado. Esa construcción de la refinería se constituye en una necesidad urgente para la provincia y para el país, por dos razones fundamentales. La una, ¿verdad? Toda planta, toda empresa, todo proceso industrial genera contaminación, pero la contaminación que genera la refinería de Esmeraldas es una refinería excesiva que rebasa los parámetros determinados ambientalmente. Y la otra, bueno, a Pavel no le gusta el término obsoleta. Entonces, y no creo que ese término sea expresamente utilizado por los oligarcas. Ese es un término que hay que utilizarlo comparado con el tiempo de vida que tiene la refinería. Es fácil entender que una planta de 45 años de vida a estas alturas del partido ya esté obsoleta. Pero eso no quiere decir que está cayéndose o que está en una amenaza, en riesgo latente. Sencillamente es que dejó de ser competitiva. Mire, la refinería de Esmeraldas procesa 110,000 barriles, y eso lo sabe John porque fue empleado de la refinería. Procesa 110,000 barriles, pero de esos 110,000 barriles apenas aprovecha 55,000 barriles. Los otros 55,000 se convierten en basura. Y la gran contaminación que genera esta planta es consecuencia de eso. Cuando usted tiene un carro viejo, le va generando un montón de emanaciones, un montón de contaminación, así mismo con la refinería, porque ya es un cuerpo que está desactualizado, que no está a la altura. Por tanto, sí se convierte en una amenaza, pero de otro lado no está siendo competitiva. Porque como lo dijo John Reyes, las refinerías tienen que ser vistas como un negocio, ¿verdad? Y si la refinería es un área estratégica del Estado, que le genera ingresos económicos al Estado, del petróleo usted puede sacar por lo menos 600 derivados. ¿Cuántos derivados saca la refinería de Esmeraldas? Saca la gasolina, que no es suficiente, saca un poco de gas, saca un poco de aceites, unos que otros, no saca más. Pero una refinería de alta convertibilidad, que es la que necesita el Ecuador y necesita Esmeraldas, estaría en capacidad de aumentar los productos limpios, entiéndase bien, por supuesto, aumentar también los ingresos económicos del Estado ecuatoriano. Entonces, ese es el escenario en que nos encontramos. Para mí, existe la urgencia de construir una nueva refinería en Esmeraldas. La otra cosa que aclaro y ratifico, que el Estado ecuatoriano no está en condiciones de construir. Yo puedo decir con toda la franqueza el caso que el Estado ecuatoriano, en el gobierno anterior que hubo tanta bonanza y tantos recursos económicos,
al extremo de que la refinería de Esmeraldas en el año 2009, la repotenciación, su repotenciación, la reparación del reactor que se dañó, costaba 170 millones de dólares, pues eso lo sabe yo. Pero al año 2015 terminó costando 2.300 millones de dólares. O sea que en la refinería se cometió el más grande latrocinio y lo hizo el Estado, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana hay cómo caminar hacia una alianza público-privado, ¿verdad? Donde unos pongan la plata y podamos ser socios y donde las ganancias se dupliquen, se tripliquen, puedan ser mejor en favor del Estado, ¿por qué no dar paso a este tipo de hechos? Yo no creo que la refinería tenga que ser un espacio de politización ni de ideologización. Tiene que ser un tema que tiene que haber una abierta apertura para discutirlo desde los elementos técnicos necesarios que permita mirar el hilo conductor hacia los intereses de la población y hacia los intereses del Estado ecuatoriano. Sí, justamente estaba también por acá revisando, es de que además de la pretendida repotenciación, en lo que Nelson señala, se gastaron más de 2.200 millones de dólares, solamente se ha hecho en la parte que dice más vistosa, no en el eje principal, en el reactor, en el tema de la planta de azufre, y eso es lo que está emanando mayor contaminación. O sea, se mejoró un poco la carcasa, como él dice, por fuera, pero el problema de fondo no se ha solucionado. Además de ello, se necesita una inversión millonaria, y si es que en sí la empresa privada está en la capacidad de hacerlo, ¿por qué no se lo permitiría, sociólogo Luis Montaño? La empresa privada corriera sus propios riesgos e invirtiera sus propios recursos económicos. Pero lo que ocurre es que este es el cumplimiento de una exigencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todos los multilaterales, en que deben quitarle todos los bienes que tienen los estados en estas repúblicas o países en subdesarrollo o en vías de desarrollo. Eso es lo que ocurre. Ellos dicen de que esa es la solución para la crisis de estos países en vías de desarrollo. Y utilizan la misma muletilla que lamentablemente también la utiliza mi colega, que el Estado ha administrado los recursos. Mire, el Estado está y no está. Lo que administran esos recursos son gente que han estado viviendo en la empresa privada y llegan al Estado, llegan a la institución pública a robarse la tecnología, a robarse la información y a robarse los recursos. Y con esos recursos comprar estos bienes que son de todos los ecuatorianos. Eso es lo que ocurre, esa es la verdad, eso es lo profundo de este tema. Eso es lo profundo del tema. Entonces, el Estado no le roba a nadie. El Estado es un ente que toma los recursos de la nación, lo que aportamos todo, y no ve costos-beneficio. El Estado ve lo que es beneficio, nada más. Y los costos los deja mirando para un lado. Sin embargo, de eso, mi estimado contertulio y estimados oyentes y televidentes, Esmeraldas hasta ahora continúa siendo la tercera provincia que le inyecta recursos al erario nacional. La tercera provincia. Y no es de la pesca, no es de la agricultura, no es de la madera, es de refinería y de las plantas termoeléctricas. Ese es el dinero que llega allá. La tercera provincia, después de Pichincha, Guaya, es Esmeralda la que le inyecta economía. Ese billete es lo que se quieren llevar. Ese billete se quieren llevar. Gracias.
Pavel Caicedo, vamos entrando casi que ya en la recta final. Entonces, usted planteaba de que la ciudadanía debe de empoderarse de estos temas y como ustedes han empezado ya a reclamar en las esferas del gobierno, por lo menos a nivel local de la ciudad de Esmeraldas. Ese debe ser un poco el sentir de la ciudadanía para demandar del Estado de que no se concesione un patrimonio de los esmeraldeños, de los ecuatorianos. A ver, ¿qué más se tiene que hacer? Así es, Jefferson, también iniciar retomando algunas opciones interesantes. El término obsoleta no es que esté mal utilizado, tal vez hay percepciones y percepciones. Si bien es cierto, se habla de la construcción, y es verdad, se habla de la construcción de una nueva refinería, pero recordemos que en el año 2010, a inicios de la repotenciación, el gobierno de Rafael Correa planteó algo que era sacar la refinería del lugar donde está en estos momentos, llevarla a otro punto de la provincia, y mucha gente se opuso, porque precisamente no había garantías de que ese ofrecimiento se cumpliera. También se comenzaba el proyecto de la refinería del Pacífico y se veía en esos momentos como que se trataba de dejar sin esa matriz productiva a la provincia. De acuerdo con el sociólogo Montaño, en que somos la tercera provincia que inyecta capital a nivel país, pero también hay que reconocer que somos la 12ª al momento de recibirlo. Dentro de las prioridades del Estado, Esmeraldas es una de las provincias que menos recursos recibe, teniendo mayor población y mayor densidad poblacional que otras provincias. Hay que reclamar, hay que empoderarse, hay que comenzar desde ahí. Llevamos, sí, 44 años, tal vez la refinería ya esté por terminar su vida útil, y eso es una realidad, hay que entenderlo. Pero también, ¿qué hemos hecho los esmeraldeños alrededor de los 44 años que ha estado la refinería en Esmeraldas? La compensación social ha llegado a cuentagotas, ha llegado tal vez muy invisible en ciertos sectores más que en otros, pero también entender de que los esmeraldeños tenemos que jugar un rol protagónico. La ley amazónica, como lo planteaba en el bloque anterior, implantó de que de cada barril de petróleo salieran $2 destinados a las provincias amazónicas. En Esmeraldas, que refinamos el petróleo que se extrae en la Amazonía, no nos podemos quedar a veces ni con 50 centavos. Hacemos la comparativa de lo que produce la refinería a lo que distribuye el gobierno nacional hacia la provincia de Esmeraldas, entendemos que hay una repartición bastante inicua, bastante inestable, ¿no? Entonces, empoderarnos como esmeraldeños, si se da esta concesión, que lo más probable es que se dé, y también plantear eso. Yo hablo y lo digo, el discurso de que está obsoleto, de que la refinería es mala y demás, es un discurso que se implanta desde los medios de comunicación y desde ciertos sectores. Y sabemos, yo creo que acá estamos en la capacidad, hay gente muy valiosa acá que conozco de otros espacios, que conoce que los medios van planteando los temas y van sembrando esa cizaña de que las personas pensemos de cierta o cual manera de ciertas cosas. Si hubo un sobreprecio, yo pienso más bien que hubo sobreobras dentro de la refinería de Esmeraldas. Se fue por algo que empezaba valiendo 173 millones, pero que terminó costando 2.300, y hubo una repotenciación excelente. Como lo digo, hay un informe de 2017 que arroja que la refinería de Esmeraldas estaba óptima. Tal vez la refinería de Esmeraldas no esté en su máxima capacidad y no se aprovecha al 100% la planta, pero es un problema más allá del pensar. Y también concuerdo en algo, si es que la empresa privada tiene las ganas de arriesgar, que arriesgue a riesgo limpio, que arriesgue ellos sus propios recursos. Porque también plantearnos la lógica de que vamos a concesionar un sector estratégico durante 25 años, nosotros en Esmeraldas tenemos un terminal del cual no vamos a recibir réditos hasta el 2035, porque el ex alcalde Ernesto Estupiñán lo dejó concesionado, y volver a concesionar uno de nuestros bienes públicos, tal vez a precio de gallina pestada, porque si nos produce 1.200 millones anuales, nadie lo va a querer pagar, tal vez nos quieran pagar 700, 800 millones. Entonces, hay que entender la dinámica. Primero, son 7.000 empleos directos, pero también alrededor de 5.000 empleos de amortiguamiento que se pueden perder. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si restablecemos la conversación con el abogado John Reyes.
Tengo dos cámaras allí, no sé cuál de las dos aplicamos. Entiendo que esta de aquí, ¿no? Ahí lo vemos. Bueno, abogado, decíamos que casi que estamos en la recta final. La concesión se habla de 25, 30 años, ¿no? Y entonces los mensajes, como ha dicho Pavel, es de que la refinería no sirve, lo ha dicho desde el gobierno nacional. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se va a invertir dinero en algo que no vale? ¿Cómo es que una empresa privada se interesa en invertir dinero en algo que prácticamente va a perder, que no es rentable? Tomar dos puntuaciones muy importantes. En primer lugar, ratificar el tema de que la concesión no viene por parte de un análisis del Estado ecuatoriano, sino viene por una imposición de la carta de intención del FMI. En primer lugar, que quieren manejar nuestra economía a sus intereses. En segundo lugar, se hizo una inversión en refinería Esmeraldas que se llama repotenciación, es decir, se cambiaron equipos viejos obsoletos por equipos modernos, de los cuales no se tocó mucho el tema de la generación eléctrica, que es una de las causantes, de las causales por la cual la refinería salió de operación la vez que causó esos olores pésimos, esos malos olores en la ciudad de Esmeraldas. Es porque se fue el interconectado y no entró el equipo que tenía refinería a operación. Después, no es que no se importaron el turbo, la cuestión del turbo no se importaron. En FCC lo que hubo fue que falló el compresor. Son cuestiones técnicas que no la vamos a tocar directamente, pero sí es como responsabilidad y conocedor del tema, sí me parece que debo puntualizar eso, para que no haya una confusión en lo que tiene que ver para la opinión pública. El tema de ahorita es con privatización de refinería Esmeralda, ¿nos conviene o no nos conviene? Y cuando hablamos si nos conviene, no solamente hablamos de los trabajadores, no solamente hablamos de los esmeraldeños, hablamos del pueblo del Ecuador. La refinería Esmeraldas genera recursos para el Estado ecuatoriano, para el presupuesto nacional. Ese recurso, esa riqueza es la que quieren llevarse la empresa privada. Que como dice aquí el compañero panelista, puede ser que la refinería necesite, pero tiene que haber otro sinnúmero de cosas. Tenemos un crudo pesado, un crudo de 24 grados API, antes teníamos crudo de 28 grados API, había menos residuos y eso es lo que está pasando. Entonces tiene que haber plantas para justamente refinar ese residuo, para generar mayor rentabilidad al crudo. De ahí también hay que hacer una planta de petroquímica, que no es lo mismo que una planta de refinación. Una planta de refinación es la que tenemos, que tiene procesos incompletos y no es de gran complejidad. ¿Por qué? Porque nos falta plantas para tratar el residuo y para de ahí dejar simplemente un pequeño residuo y con eso tener una planta de lo que se llama una petroquímica, para ahora sí sacar los 600 productos que se pueden sacar desde plástico, abono, y etcétera, etcétera. Pero vamos a la riqueza de la refinería. Si nosotros nos quedamos y la refinería, una inversión que actualmente llega a 8.000 millones y viene un empresario y dice, quiero manejar la refinería. ¿Y cuál es la contraparte del empresario? ¿Serán los 8.000 millones también? Para decir seamos socios igualitarios en acciones. Pero no, la propuesta ¿cuál es? Ellos entran a manejar la refinería, ahora sí hacen un pequeño ajuste, cambian lo que se llama la rata de crudo, que es simplemente la carga, ya no nos mandan crudo semipesado, sino que nos mandan un crudo liviano y mejora la rentabilidad ahora sí, y en proceso lo que tiene que ver con productos limpios. Entonces, esa es la cuestión que no está clara, pero sí la pueden tomar la determinación de parte del Estado. Lo que ocurre es que ninguna autoridad, sea en Petroecuador o sea a través del Ministerio de Energía, están con la decisión de fortalecer esos ingresos que tiene el pueblo del Ecuador y fortalecer la industria. Y estoy de acuerdo que se deben crear veedurías, que debe haber transparencia en el manejo de la industria, porque la industria no nos da solamente el salario a los trabajadores, la industria nos genera riqueza para todos los ecuatorianos. Entonces, si el empresario quiere
tener parte del negocio petrolero, ¿por qué es que el OCP le condenaron tantos intereses y deuda que tenía con el Estado cuando hubo la remisión de intereses el año anterior en la Asamblea Nacional, que llegó a ser que 4.000 millones de dólares? Claro, si estamos viendo que el Estado no tiene plata, ¿y cómo es que perdona las deudas que tienen las empresas privadas? ¿Cómo es que le perdona las deudas a la banca? Y el Estado no tiene plata, y ahora la empresa que genera dinero la quieren concesionar. Entonces lo que quieren hacer es un Estado burgués que no le interesa en absoluto el bienestar de un pueblo. En eso tenemos que ser muy claros, o sea, no nos podemos confundir. El que está con las concesiones y las privatizaciones está contra el pueblo del Ecuador. Y este gobierno lo que ha demostrado es completamente incapacidad. Si controlara la corrupción como debe ser, si hiciera buenas inversiones, porque la inversión que hubo en Refinería Esmeralda era necesaria. Yo no voy a entrar a la discusión, y escúchenme bien, compañeros panelistas, si que hubo o no hubo sobreprecio. Se le compete a otro organismo de control o compete a otro panel, no a este. Entonces, pero la inversión sí fue necesaria. Los precios que existían eran precios que existían los costos que existían para mejorar la refinería eran costos de hace más de 10 años. Debería haber incrementado, pero de todas maneras el paquete era completo, porque no se hizo una planta para tratar los residuos, que eso era importante en función de la realidad del crudo que tenemos. Aún tenemos crudo liviano, aún tenemos refinería para rato. Chile no tiene refinería, no tiene petróleo, pero tiene refinerías. El negocio, compañero, está en la refinación, porque el Ecuador viene produciendo petróleo desde 1911, cuando los ingleses explotaron el primer campo en Ancón y todo el petróleo era llevado a Inglaterra. Un petróleo completamente liviano. ¿Y qué generación de riqueza tuvo nuestro país de 1911 a 1972? Estamos hablando de más de 60 años. Ninguna. ¿Cuándo se ve riqueza? Cuando el Estado forma la empresa estatal de petróleo, y ahí recién con CEPE, con la corporación, vemos generación de riqueza, vemos generación de recursos, se forman grandes empresas como las telefónicas, se forman INESEL en la cuestión de transmisión de energía eléctrica. Todas esas situaciones, compañeros, ENAC, acuérdense ustedes que había la Empresa Nacional de Comercialización de Productos de Primera Necesidad, en Provi. Gracias. Existir Estado. No se olvide el tema de los tiempos. Bueno, y vamos ya casi concluyendo esta conversación. Nelson, en esta penúltima parte nos gustaría escuchar de su lado a propósito de alguna cercanía con las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades y qué papel deben de cumplir en aras de que se haga una concesión acorde a la realidad, a la necesidad de la ciudad de Esmeraldas, en que en esos acuerdos a lo mejor se establezcan algunos compromisos favorables a la población, Nelson? ¿Cuál debe ser el rol o qué conoce usted que están haciendo ellos? Cabe puntualizar y abonar mucho más al problema que estamos viviendo. El tema de plantear alguna medida un poco drástica respecto al tema de refinería surge a consecuencia de problemas graves, álgidos, sentidos de la población. Mire, aquí se habla de que no se hizo obra, se hizo superobra en la refinería. Pero según lo que dicen expertos, con la plata que se invirtió en el gobierno anterior en la repotenciación de la refinería, alcanzaba para hacer una nueva. Y una nueva de alta convertibilidad que responda a las expectativas. Se hizo una superobra, como aquí se lo ha señalado, pero al final, después de haberla entregado, hubo que invertir 170 millones más de dólares. En la refinería de Esmeralda se han cometido los más grandes latrocinios y los más grandes actos de robo. Los más altos niveles delincuenciales se han cometido en la refinería de Esmeraldas y de todos los sectores, de todos los sectores. Cuando yo digo que hay que seguir abonando un poco en el problema, hay que estar claro por qué los gobiernos y por qué la ciudadanía tiene que tener una reacción frente a los hechos. La refinería de Esmeraldas se construyó para transportar crudo liviano
Y cuando se construye el oleoducto de crudos pesados, ¿verdad? Se encontraron con que no podían traer esa brea del oriente ecuatoriano. Como su nombre lo dice, era extremadamente pesado. Y sencillamente lo que debieron hacer fue mezclarlo con crudo liviano, ¿verdad? Y ese es el producto que llega a la refinería de Esmeraldas para procesar. Es el hecho de que hoy, de los 110 barriles, los 110.000 barriles, apenas se aprovechen 55.000 barriles. Los otros 55.000 barriles se desperdician. Y termina vendiéndoselo a cualquier precio. Son las realidades. Entonces, esa planta que fue diseñada para procesar crudos livianos, terminó procesando crudos pesados y más bien se le quitó su real capacidad. Y ahí tenemos como consecuencia de que el Estado ecuatoriano, pudiendo producir toda la gasolina y todo el gas, no puede hacerlo porque no tiene una planta. Si el Estado ecuatoriano mañana tiene una planta de alta convertibilidad, que duplique, que triplique su producción, que incluso tenga que exportar petróleo, porque yo creo que ya ni siquiera petróleo tenemos, y el que está vendido anticipadamente, no tenemos petróleo. Perfectamente el Ecuador puede procesar 200.000, 300.000 barriles y tener mucho más dinero. Yo no le tengo miedo a una alianza público-privada. El tema es cómo se plantea el negocio, cuáles sean las condiciones que se puedan establecer. Yo no, como insisto, no he escuchado hablar de vender la refinería. Tampoco he escuchado hablar de concesionar la refinería. He escuchado hablar de una alianza, de una sociedad que bien manejada, bien establecida, va a dejar recursos para quien invierta la plata que pudo haber sido invertido cuando el Estado tenía. Ahora tenemos un Estado quebrado y eso hay que reconocerlo. Entonces, son realidades. Y la otra realidad es evidente, la contaminación, porque cuando esta refinería inicialmente tenía capacidad solamente para 50.000 barriles diarios, luego se la aumentó a 110.000, tenía que tener una planta procesadora de desechos, en este caso del azufre que emana, para poder quemar esos elementos. Pero en el gobierno de Sixto Durán Ballén se contrató la construcción de una planta y nunca se la terminó. Y ahí ha habido una dirigencia sindical consecuente con los robos y con el mal y con la desgracia de esa refinería. Ahí se han cometido los más grandes latrocinios contra la propiedad del Estado ecuatoriano, y ahora pretendemos defender la refinería. Una alianza público-privado frente a los problemas reales que tiene la población y a lo real. El Estado ecuatoriano no tiene recursos para eso, somos parte de un Estado quebrado. Lo ideal sería que la planta efectivamente mañana se la construya con recursos del Estado. Ojalá que mañana alguien pudiera darle 5.000 millones de dólares de préstamo al Estado ecuatoriano. Ok, gracias, Nelson. Ojalá que pudiéramos conseguir esos recursos. Bueno, vamos a la última vuelta y en ella quisiéramos dejarle un planteamiento de una reflexión, algún reforzamiento de algo que se nos haya escapado durante esta conversación. Y en el mismo orden de participación vamos a despedir y agradecer al sociólogo Luis Montaño. Por favor, hagámoslo en 1 minuto y medio para terminar. Gracias por su tiempo. Listo. Miren, la refinería tuvo 36 años funcionando en Esmeraldas y dándole dinero al erario nacional. 36 años. Los gobiernos, todos los gobiernos que ustedes conocen, desde Osvaldo Hurtado hasta don Ceballos, no sé cómo se llama este señor. Y la refinería fue esa, una institución que trabajaba para darle dinero al erario nacional, que nos los repartían a todos los ecuatorianos, y para Esmeraldas, poco. El gobierno anterior tomó una decisión más amigable con Esmeraldas y toma la decisión, decreta
de que parte de las utilidades de esa planta de refinación de petróleo debía servir para los esmeraldeños, para mejorar, para regenerar, para la salud, para la educación de los esmeraldeños. Y así vemos que los mejores barrios que tiene la ciudad de Esmeralda fueron construidos en estos 10 últimos años. Algunas escuelas que están por allí terminadas con buen diseño, dicen, fueron construidas en estos últimos 10 años. Es decir, la refinería tuvo ya una función social, no necesariamente una función empresarial y productora de dinero, sino también función social. Ahora, pero nuestras autoridades tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Cuando yo estaba como funcionario en el gobierno provincial, mire, las dos instituciones, municipalidad, gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Esmeralda y gobierno autónomo descentralizado provincial de Esmeralda, los dos tienen laboratorios básicos que podrían medir la calidad del aire y la calidad del agua, y calidad de agua. Faltaba un laboratorio de $170,000. Se lo recomendé, le rogué, le rogamos a la señora prefecta Lucía Sosa que adquiriera esta herramienta para trabajar, y que ahora sí, los esmeraldeños vamos a dar con datos fijos, datos propios nuestros, con datos científicos. Mire, este es el daño que está haciendo refinería en Esmeralda. Este es el daño. Estos son los indicadores que están diciendo nuestros laboratorios, y pueden ustedes confrontarlos con cualquier laboratorio autorizado a nivel nacional. Pero si no hacen eso, discutir con solamente retórica, anhelo, aspiraciones, deseos, con quien pudiera estar haciendo daño, es complicado, es complicado. No quisieron hacer eso y no lo quieren hacer todavía. Entonces, mi recomendación es eso, que las autoridades vayan por eso. Hagan el estudio básico, el estudio sencillo. Vean las tasas de mortalidad desde el centro emisor de contaminación hasta los sitios más lejanos, a ver si es que efectivamente hay un impacto de esa planta respecto de nuestra salud. Gracias, Magíster. Pavel, así mismo, en 1 minuto y medio, agradecerle por su tiempo y alguna recomendación o algún reforzamiento, por favor. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido un gusto poder participar en este espacio. Empezar diciéndole a los esmeraldeños que la refinería es nuestra. La refinería es del pueblo. Concuerdo completamente en que hemos tenido tal vez autoridades municipales y provinciales a las cuales no les preocupa lo que está pasando, a las cuales por estar tal vez cercanas al gobierno de turno, no les interesa contradecirlo, no les interesa tal vez bronquearse por sencillamente no llegar a que no se les desembolsen los rubros destinados para los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también creo que es una gran problemática a la cual no le hemos prestado atención. Yo tengo 22 años, soy estudiante de Derecho y he crecido toda mi vida en Esmeraldas, y toda la vida en Esmeraldas he escuchado el tema de la contaminación, pero lo único que he escuchado es resignación de los esmeraldeños, de, bueno, nos contamina la refinería y ahí acabó, y nunca he visto esa voz que se alce. Este puede ser el momento, tal vez la concesión pueda ser viable, tal vez no se dé la concesión hasta el próximo año porque estamos en año electoral también, y si viene un nuevo gobierno también hacer imposiciones como esmeraldeños. Imposiciones como las que dice el sociólogo Montaño. Se logró que se asfaltara barrios, se logró construir escuelas, se logró que se invirtiera en el malecón de Playa Las Palmas y demás. Y si eso logramos, tal vez con una buena venia, ¿qué lograríamos si todos los esmeraldeños nos unimos y le reclamamos a un gobierno que esa redistribución de recursos sea consecuente con lo que hemos aportado los esmeraldeños durante los últimos 46 años y con lo que aportaremos durante mucho tiempo más? Porque hasta que haya refinería del Pacífico, hasta que haya otra refinería, Esmeralda seguirá siendo ese bastión de aporte económico al país. Entonces, pensar, esmeraldeños, a unirnos a las autoridades, esperemos que la prefecta Roberta Zambrano, esperemos que la alcaldesa Lucía Sosa, que no han podido dejar sus diferencias,
pero que por estos temas que son más trascendentales, más grandes para la ciudadanía esmeraldeña, lo puedan hacer. Y que pueda haber pronunciamientos oficiales cuando se comienza el proceso de concesión, el proceso de construcción o demás, y de que el Estado ecuatoriano nos vaya dando una mejor información. Agradecerles a todos. Muy bien. Así mismo, abogado John Reyes, por favor, en 1 minuto y medio, su reforzamiento, reflexión, conclusión, y gracias por su tiempo, por haber aceptado. Ustedes por haber invitado. Creo que hay que dos cosas claras, y en esto deberíamos tener mucha, más que madurez, yo digo, tener una actitud de patria, una actitud de país, una actitud de servicio. La Constitución es clara en su artículo 313, como lo leí anteriormente. Por lo tanto, el gobierno de Moreno no puede sacar un decreto que vaya en contra de la Constitución. Tiene que primero reformar la Constitución si quieren concesionar refinería de Esmeraldas, porque es claro el artículo 313 que tiene que ver que el Estado es el responsable y el único que puede administrar y llevar todas las políticas en lo que tiene que ver con refinería. ¿Se tiene que mejorar la refinería? Sí. ¿Se tiene que inyectar recursos para mejorar las plantas, para tener una refinería de alta conversión? Sí. ¿Se tiene que tener petroquímica? Sí. Porque un país que no produce lo que necesita, estamos obligados a obedecer leyes de los países que nos venden. Sí necesitamos esa producción y debemos que los ecuatorianos debemos caminar a eso, a ser autosuficientes en nuestra producción y en nuestras necesidades, más no depender de las otras empresas, de otros países. Eso por un lado. Dos, nunca nos debemos engañar que la concesión es la panacea o lo que va a solucionar el tema del Ecuador. No, la concesión nos va a empobrecer más, porque el empresario, si quiere invertir en industria, que invierta, pero que no se apropie de la industria y de los recursos de todos los ecuatorianos. Eso también es muy importante. Y en tercer lugar, invito a todas las comunidades, a todos los grupos sociales, a todos los activistas, a todos los sindicatos, a todos los sectores campesinos, obreros, barriales, trabajadores del campo, la ciudad y el mar, a que nos unamos a defender un recurso que es de todos los ecuatorianos, para todos los ecuatorianos. Muchas gracias por su invitación. Muy buenas noches. Gracias a usted. Nelson, usted cierra. ¿Dónde se me fue Nelson? Parece que justo en la parte última se me desconectó. Vamos a esperarlo un ratito a ver si vuelve, o si no, pues tenemos lastimosamente que cerrarse en el criterio de él. La verdad que ha sido muy valiosísimo conversar con ustedes, nuestro público. Como siempre, la recomendación es de que aquí debajo nos dejen sus comentarios, porque por alguna razón de pronto no pudo ver en vivo esta transmisión, pero sí es importante para nosotros que la gente nos comente y nos deje sus opiniones. Tratamos de abrir un espacio totalmente democrático, a libre pensamiento, y así pues enfrentar con visiones diferentes a lo mejor los problemas álgidos que tiene nuestra provincia de Esmeraldas. Especialmente. Eso es lo que buscamos. No buscamos confrontación, no buscamos debates infructuosos, lo que buscamos es aportes positivos en búsqueda de soluciones a la problemática provincial en este caso. Parece que no volvió Nelson. Una vez más, gracias a ustedes por haber participado y ojalá no sea la última ni la primera. Un abrazo, chao.